Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo más Todo. Sí, sí, estamos un poquito perdidos porque, bueno, nos dimos una pausa, señores. Había que descansar, fueron muchas entrevistas, una tras de otra, y venimos con un capítulo bastante especial porque no tenemos un invitado, no tenemos dos, no tenemos tres, tenemos pero muchísimos invitados el día de hoy en Todo más Todo. Así que Jesús, bienvenido. Hola, 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 buenas tardes, buenos días desde cualquier rincón donde ustedes nos están viendo, nuestros 33,000 seguidores que nos están mirando Humildemente. día a día, humildemente, gracias, que nos están mirando a través del canal de YouTube del Soy Daniel Ramos. Hoy tenemos 7 candidatas que están luchando por ganarse. Bueno, son 4 coronas en realidad, pero ya vamos a hablar de eso. Ellas son candidatas del Miss Mundo Cataluña y están buscando ganarse el pase directo a lo que sería la concentración del concurso nacional Miss Mundo España y luego, obviamente, de ganar, representar a España en el concurso londinés. Me quedé Así es. pegadito. Te quedaste pegado y también tú como que no cuentas. A ti hay que regresarte para la escuela porque no son 7, son 8. Entonces como Ay, que ya ay, estamos fallando. Sí, sí, ay. no sé qué te pasa hoy, un cafecito, una cosa, no descansaste bien. Bueno, Ya, ya, las chicas te lo van es a perdonar. domingo. Mira, ellas se están riendo porque saben que también les pasa eso, porque no cuentan bien. Bueno, Ah, vamos a iniciar esta presentación, pero antes de iniciar, quiero decirles que por supuesto sigan a Jesús, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos, pero si usted quiere entrar en este podcast, usted quiere entrar en este canal como auspiciante, ¿qué puede hacer usted? Pues usted nos escribe a nosotros dos y con gusto y se le pasa todo el paquete publicitario y por supuesto va a tener entrada a este canal. Vamos a iniciar con Sheila. Sheila, cuéntanos. Eh, ¿Qué esperas del concurso? ¿Qué edad tienes? Y por supuesto, ¿por qué decidiste apostar al Miss World? Bueno, pues como has dicho, mi nombre es Seila Vicente, y bueno, tengo 20 años y por lo que estoy en este concurso es porque, bueno, creo que es un concurso en el que aparte de demostrar una belleza o una chica guapa, una chica que sepa andar, que tenga saber estar, también se pueden demostrar muchos otros valores y bueno, es lo que me gustaría transmitir. Es algo que confío mucho de este concurso y pues nada, que al final como Miss me gustaría pues poder transmitir los problemas sociales que hay y creo que es una ventana y espero pues lo que estoy haciendo, crecer muchísimo, conocer gente y básicamente lo que no esperaba que iba a ser está siendo la verdad que muchísimo mejor. eso es Así es. importante. Bienvenida. Vamos con la segunda y ella es Ainara. Ainara, bienvenida a Todo más Todo y por supuesto quiero que te presentes. Hola, pues yo me llamo Inara García, tengo 17 años, soy de las más pequeñas, estoy acabando de cursar segundo de bachillerato y en breves empezaré medicina, que me hace muchísima ilusión. Y nada, yo me presenté a este concurso básicamente un poco como Sheila, ¿no? Por esa ventana, esa exposición a los problemas sociales. Yo desde chiquitita he tenido muy claro que quiero tener mi propia ONG, quiero ayudar a la gente, por eso voy a estudiar medicina y el Miss Mundo la verdad es que es una ventana increíble. Al final buscan una embajadora, no buscan una top model y sinceramente es lo que deseo y a lo que aspiro. Así que nada, está siendo una experiencia súper bonita, tenemos una delegación increíble, están haciendo un trabajo maravilloso, unas compañeras de verdad que son lo mejor y nada, estoy haciendo muchísimas amistades, muchísimos contactos y estoy súper feliz de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, pequeña de edad, pero grande, grande, grande de inteligencia y por eso estás aquí compitiendo por la corona. Jesús. Así es, continuamos con la presentación de nuestras invitadas de lujo del día de hoy y vamos con Karen. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, yo soy Karen Andrade Báez, tengo 28 años, yo estudio artes plásticas y visuales y bueno, estoy en el Miss World primeramente para disfrutar esta gran oportunidad pues que estoy teniendo hoy en día. Segundo, porque me parece una plataforma increíble pues para darme a conocer y más allá de darme a conocer, lo mismo que mis compañeras es
una plataforma increíble para alzar la voz, para poder influenciar a otras chicas, otras personas, pero de una manera, no sé, buena, como encaminado a lo social. Y nada, pues muy feliz de estar participando acá, todos, bueno, los ensayos, todo disfrutar lo que estamos viviendo ahora. Nosotras estamos un poco a la expectativa porque ya casi es la gala, pero súper felices. Qué bueno, de eso se trata, de disfrutar. Sí. Vamos ahora con Paula. Hola a todos, yo soy Paula Solana y tengo 21 años. Actualmente estoy estudiando Historia del Arte y me presenté a este concurso porque siempre me ha gustado ver a las Misses, siempre todos los años me ponía a ver Miss Universe y siempre me ha gustado ese tema, además que también me ha gustado mucho la moda. Pero realmente siento que en este concurso lo que más quiero visibilizar es que una mujer o un concurso de belleza no solo se mide por ser guapa, sino que lo más importante son los valores de una mujer. Y eso es lo que quiero visibilizar. También, sobre todo, pues apoyar a la sociedad y a todas las mujeres que lo necesiten. Eso Muy es, bien. mujeres al poder, me encanta, me encanta. Y tenemos no una sola Paula, tenemos dos Paulas, así que bienvenida, Paula Álvarez. Hola, buenas. Yo soy Paula Álvarez, tengo 19 años y estudio diseño de moda. Y bueno, yo soy una chica bastante insegura porque he sufrido bullying. Y bueno, yo quiero visibilizar sobre todo que tú puedes con todo, que al final si te lo propones lo consigues, y dar voz a esas chicas que les pasa como a mí, que tienen esta inseguridad y se sienten insuficientes para lo que quieren llegar a hacer, y ayudarlas. Y ya está. Me encanta el mensaje que tienes y que proyectas y que por supuesto va a ser una plataforma espectacular para llevar ese mensaje. Ahora vamos con Nerea. Hola, buenas noches. Yo soy Nerea, tengo 22 años, actualmente soy administrativa, aunque también estoy estudiando gestión administrativa, y yo estoy en el certamen. Bueno, llevo muchos años detrás de estos certámenes, intentando presentarme, pero mi yo más interior aún no se veía preparada al 100%. Yo ahora me veo preparada al 100%, creo que soy una mujer empoderada, creo que tengo algo que aportar a la sociedad, que creo que realmente es lo que hacen las Miss. O sea, una Miss es una persona que da voz a lo que ella siente, y yo quiero empoderar a otras mujeres a que se ayuden ellas, entre ellas, a sentirse vivas, a sentirse empoderadas. Y como dice el lema de Miss World, belleza con propósito, y mi propósito es ese, ayudar a estas mujeres que no se sienten lo suficientemente fuertes como para emprender en algo o lanzarse de cabeza a algo que sueñan, y que sí que se puede, y que se puede conseguir y se puede soñar, y todo surge. Así es, Así maravilloso. es. Estamos sincronizados el día de hoy. Así Qué bueno. es. Y cerramos esta ronda de presentación con Gisela. Gisela, bienvenida. Hola, buenas noches. Yo soy Gisela Tintoré y tengo 23 años. Pronto voy a cumplir los 24 ya. Y nada, me presento al concurso más que nada para valorarme y para crecer como persona, porque también soy un poquito insegura, pero con esto la verdad que me está dando mucha confianza. Y desde el inicio hasta ahora he notado cómo he mejorado, la verdad. Y nada, también para mostrar los valores de la mujer, los derechos, para mostrarlos al mundo y que todo el mundo sepa qué es ser una Miss. Así es, qué bueno, así me gusta. Estos concursos ayudan en muchísimo el tema de inseguridades, el tema de proyección, en temas de creérselo Sí. y superarse totalmente. Y no solamente te sirven para estar en una plataforma y caminar bonito, te sirven para la vida, te sirve para el trabajo, para tu día a día, para desenvolverte mejor, y eso es lo importante de estos concursos. Y por aquí precisamente quiero iniciar y le quiero preguntar a las chicas, ¿por qué tomar la decisión de participar en un concurso, digámoslo así, tan complicado como lo es el Miss World? Porque el Miss World busca una chica completa, pero sobre todo esa belleza que radica en el interior, esa belleza con corazón. Y no es esa belleza quizás prefabricada, decir, sí, yo voy a ayudar y me tomo una foto con los niños haciendo una labor social, sino que va más allá.
va más allá de realmente lo que busca la organización, una belleza con propósito real que por supuesto se enmarca en muchos talentos. También está la pasarela, está el deporte, está por supuesto la parte top model que no hay que dejarla para nada de lado, pero no es lo más importante del concurso. ¿Qué es lo más importante de participar en un concurso como el Miss World? Y voy a iniciar precisamente con Karen. Bueno, pues lo más difícil, no sé, pienso que también es un reto para mí misma, ¿me entienden? Como hablaba Paula hace un momento, yo también cuando chiquita pues sufrí de bullying, crecí con muchas inseguridades, no me atreví a muchas cosas por el tema de mi inseguridad. Entonces, claro, entrar a este concurso y retarme a mí misma, también me parece esto como una parte difícil y empoderarme y decirme a mí misma, yo puedo lograrlo. Y así desde fuera otras jóvenes, no sé, pueden al momento de yo contar mi historia decirles como, vengan, yo cuando tenía 18 años no podía ni mirar a los ojos a las personas por el bullying que me hicieron y por las inseguridades. Y hoy en día he ido pasando poco a poco todos estos obstáculos que me veo grande, sí, no desde el ego, pero sí desde, no sé, desde la emoción, desde la felicidad. Entonces, pienso que lo más difícil para mí ha sido eso, como superarme a mí misma, pero, no sé, ha sido bonito y llegar a otras mujeres contando una historia del corazón y ayudando socialmente también, porque este tema de la salud mental y bueno, de el quererse a uno mismo, de aceptarse, de aceptación. Pienso que es un tema bonito para tocar también acá bueno, en la plataforma. Así es, ahora le queremos preguntar a Ainara. A ver, para mí lo más difícil, sin duda alguna, es el exponerse a tanta gente. Al final, en un concurso como este, te estás exponiendo muchísimas opiniones, muchísima gente que va a querer participar, que va a querer decirte lo que piensa de forma más o menos agradable, y eso es bastante duro. Y bueno, yo al final, respondiendo un poco al por qué me presenté a esto y enlazando un poco también con lo que he explicado ahora, cuando tuve 12 años sufrí de depresión y ansiedad durante muchos años por un problema que tuve, y eso me convirtió en una persona súper insegura, una persona con muchísimo miedo al que dirán, y a raíz de esto tuve que definir un poco qué quería hacer con mi vida y qué era para mí el sentido de estar viva, porque al final me costaba muchísimo levantarme de la cama, hacer algo tan simple como comer o ducharse. Y entonces decidí que, bueno, que eso, que me quería dedicar a ayudar al resto para que al final todas las personas que no han tenido las mismas oportunidades que yo pudieran tener un poquito más de ayuda y facilitarles un poquito la vida. Y al final por eso estoy aquí, con esa intención de ayudar y de promover estos mensajes. Entonces, nada, es duro, sí, pero yo creo que estar aquí es súper beneficioso para mí y para otros, así que lo daremos todo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Así me gusta. ¿Con quién continuamos, Félix? Vamos a hacer otra pregunta para otras dos candidatas. Sí, yo quiero hacer una pregunta, pero más relajada, más así. A ver, ¿qué corona se quieren llevar? Nerea, ¿qué corona te gustaría ganarte? Son cuatro coronas. A ver, realmente la corona no me importa, o sea, yo realmente he crecido como persona, o sea, quiero ganar, obviamente, me da igual la corona que sea Lleida, Tarragona, Barcelona o Girona. Sí que es verdad que Barcelona pues es mi tierra, ¿no? He nacido aquí, llevo toda mi vida en Barcelona, me sé cada rincón de Barcelona, pero no me importaría tampoco, por ejemplo, mi padre vive en Tarragona. O sea, son realmente Cataluña, tiene rincones muy bonitos y son bonitos de representar todos. Entonces, me daría igual. Yo, mi mensaje, que es lo que quiero dar, lo daría con cualquiera de las cuatro coronas, que creo que es lo importante, alzar la voz y mandar el mensaje que queremos lanzar cada uno. ¿Y Sheila? ¿Qué corona quiere Sheila? Vamos a escucharla. ¿Has dicho Sheila? Sheila, sí. Se me ha cortado.
Vale, pues bueno, yo lo mismo que Nerea, la verdad que no me importa qué corona ganar, creo que al final ganar una de las 4 coronas es lo importante, no es lo que te puede llevar lo que te lleva al nacional y lo que te puede hacer, pues eso, abrir mucho más esa ventana de poder alzar la voz para cualquier problema del que quieras hablar, ya sea inseguridad, ya sea, en mi caso, la salud mental en las redes sociales, que creo que es algo que también nosotras en este concurso lo sufrimos, ¿no? En parte porque al final, como comentaba antes Ainara, cualquier persona se toma el lujo de opinar de cualquier cosa con más o menos respeto. Entonces, es eso, no me importa qué corona ganar, con ganar una y poder representar y poder llegar al nacional y seguir creciendo y seguir aprendiendo, suficiente. Así es. Chicas, ganar una corona significa al final en muchos concursos, no en todos, quizás enemistades, que si ganó este, que si ganó la otra, que si el jurado, que si el público, que opina, que los familiares, y muchas veces la gente lo tilda de banal, de frialdad, de enemistad. No estoy diciendo que en todos los casos, pero hay concursos que son así. Y más bien en estos concursos debería reinar la sororidad. Yo quiero preguntarles a ustedes cómo ha sido ese proceso de competir juntas y cómo definen ustedes la sororidad en el caso de Paula Solana. Bien, yo creo que hemos tenido mucha suerte en esta edición porque todas hemos puesto nuestro granito de arena para poder estar lo más cómodas posibles. No hemos tenido ningún problema en ningún momento, todas intentamos llevarnos bien y creo que eso es lo importante porque al fin y al cabo estás dentro de un concurso y tú miras por ti misma, pero también lo que quieres es, mientras estás concursando, tener un ambiente agradable porque sabes que si tienes un mal ambiente no puedes concentrarte y no puedes hacer tu trabajo bien. Y lo mejor es eso. Además, al final te acabas llevando amigas, que eso es lo más importante también en este tipo de concursos, que puedes hacer una gran amistad y que sabes que es verdad, porque en este tipo de concursos es todo muy intenso y si alguien interesa estar ahí contigo, sabes que va a ser de verdad. Creo que eso es lo bonito de nuestro concurso, que estamos todas juntas. Así es. Gisela. Yo también pienso un poco como Paula, somos muchas y es verdad que si hay algún pique o algo sería muy complicado trabajar en equipo, pero no ha habido nada, o sea, nos hemos llevado todas súper bien desde el primer día. No sé, yo veo que hay mucho trabajo en equipo y que lo estamos haciendo todas súper bien para llevarnos una de las 4 coronas, así que, no sé. Qué bueno. Así me gusta, trabajo en equipo porque al fin y al cabo esto es una competencia, se puede volver a presentar, así que las amistades pasan, las coronas pasan y las amistades quedan. Para siempre, ese es un lema que tenemos aquí en Todo Más Todo, siempre. Los concursos pasan y uno sigue aquí. Exacto, nosotros que esto puede ser una etapa, puede ser ¿sabes? Si no es este año, puede ser el otro, y ahí puede ser el otro concurso y el otro concurso, así que no se engancha por una cosa tan... Así es. Tan Paula Álvarez, ¿cómo llevas el tema de la amistad, de la frivolidad, de lo banal en los concursos y cómo defines tú la sororidad? Bueno, pues yo con mis compañeras opino igual, o sea, hemos tenido mucha suerte y de hecho lo hablamos entre nosotras, que somos todas un equipazo y nos apoyamos todas entre todas, nos ayudamos, si algo no nos sale, nos lo enseñamos. No sé, yo la verdad estoy muy contenta porque yo es lo que sobre todo pido, ¿no? También que después de haber vivido pues algunas experiencias en mi vida, que tengamos ese compañerismo y nos ayudemos todas entre todas, que es lo más importante para tener una buena experiencia entre todas y disfrutar y luego ya si quien gane pues a festejarlo. Así es, esa es la actitud. El triunfo de una es el triunfo de todas. Exacto. Claro. Sin duda alguna. Debería ser así siempre en los concursos. Sí, sin duda alguna. O sea, son amigas y, bueno, son compañeras de concurso y de ahí seguramente surgirán muchísimas y bonitas amistades. Ahora, ¿quién es la que siempre está
amiga, acuérdense que hoy es el ensayo con fulanita, allá donde Mara. Puntual. Exacto, la puntual, la que siempre está ahí La que pendiente de los horarios, de todo. ¿Quién es? Échame el chisme por allí. ¿Quién es? No sé, dímelo tú, Nerea. O Paula Solana, la que quiera. Bueno, yo creo que más o menos todas estamos bastante enteradas. Sí que en plan nos dieron, mira, lo tengo aquí. Al principio nos dieron como un horario. Entonces tenemos cuadradas las clases. Lo único que, pues si hacen algún cambio o algo, nos lo dicen por el grupo y lo intentan decir siempre pues la semana, para que hay chicas que viven fuera o chicas que estudian fuera o chicas que trabajan, para que la gente se organice y pueda llegar a la clase. Entonces, más o menos todas solemos ser todas puntuales, a no ser que haya algún inconveniente, como hoy que había una cursa y nos ha pillado algunas por medio, pero bueno. Bueno, eso está bien. Gisela, ¿quién es la que mejor, bueno, no sé si están, me imagino que están viendo clases de baile, ¿o no? Sí, estamos haciendo ¿Quién es la clases que de mejor baile. baila? ¿Quién es la que mejor baila? Mira, creo que hay de todo. Hay gente que es arrítmica y hay gente que se le da súper bien, ¿vale? Pero igual, como con todo en la vida, sí. Hay gente que se le da mejor y hay gente que se le da peor. No podría decir a quién se le da mejor porque... Tú eres de las, ya casi van, ahora te voy a todas preguntar. Pregunta básica, ¿tú eres de las de las de adelante o de las de atrás? de las de adelante. Esto se Esta es baila la mía, bien. esta se Eso bate Pero por la como altura, es. por la altura. Ella se bate como es. Si está adelante, por algo es. Ella es de las que se bate rico. No. Sheila, ¿cómo está ese ritmo en ese cuerpo? En ese cuerpo catalán. ¿Cómo está ese ritmo? Bueno, yo es que soy bailarina, entonces Disculpa, permiso, con mucha humildad. no, es verdad, sí, o sea, soy bailarina de danza clásica. La verdad es que justo lo estaba comentando hoy con Emma, que es otra de gimnasia rítmica, que hay muchísima gente que no ha bailado nunca y que yo creo que mucha gente bailar que, bueno, pero si en ballet no hacéis nada o bastante complicado y bueno, aprender a contar tiempos, aprender pasos, memorizarlos, creo que se está haciendo un trabajo muy grande y bueno, como ha dicho Gisela, pues hay gente que baila mejor y hay gente que baila peor, pero tampoco es un baile más de pasarela que de bailar, o sea Claro. que... Pero mi criterio sería un poquito exigente, entonces me lo guardo. Entre el baile y el gimnasio no está como no está tan separado, porque bueno, en el baile también se quema grasita bailando la cosa, y les quiero preguntar eso, ¿cómo llevan el tema de la comida, del gimnasio, de bajar esos kilitos de más, de estar en forma? Porque ustedes saben que los concursos de belleza o en el mismo mundo quizás no se exige tener una gran figura, pero sí hay que tener una figura saludable, así que Ainara, cuéntame cómo llevas eso. Pues la verdad es que lo llevo bastante bien. Yo llevo yendo al gimnasio ya 3 años y nada, cuando me enteré que iba a participar sí que me puse súper a full con mi entrenador, es decir, un plan especial, a tope. Sí que he perdido un poco de peso, pero tampoco me quiero obsesionar con eso, porque al final los números de una báscula no nos definen y creo que eso es súper importante. Al final nuestro peso, nuestra altura son solo medidas y ahí la verdad es que no se miden en kilos o en centímetros el valor de una mujer. Así que no creo que sea algo demasiado importante. Con estar sanas nos sirve. Bueno, te lo voy a decir como lo dijo Amelia Vega en la Miss Universo. La inteligencia se mide de aquí para arriba. Así que mejor respuesta que la tuya, imposible. Así es. Cuéntame, ¿tú eres de las que come ensalada desde que se despierta hasta que se acuesta o te llevas más bien, tú eres de las relajadas, de las que come de todo y no engorda, como yo, por ejemplo? No, mentira. Relax, bueno, en España es otro sentido, pero relajado es llevar una vida normal, o sea, comer lo que sea, que no tenemos problema con el peso y así. Karen. Bueno, yo es que mi contextura es delgada, entonces yo desde pequeña lucho con subir un poco más. Me gusta el gimnasio porque en el gimnasio hago pesas, entonces me mantengo. Pero sí, me encanta comer, la verdad, como que, o sea, me gusta alimentarme bien, me gustan las ensaladas, pues porque también para la piel es súper buena, antioxidante, todo esto, pero si me quiero comer una hamburguesa, una pizza, no sé,
lo que se me antoje, obviamente también lo hago. Entonces, no engordo. Ella es de las bendecidas, ella es de las Total, bendecidas. sí. Yo iba Como a decir algo como yo. yo iba a decir algo después de Dainara. Ella tiene 3 años yendo al gimnasio. Yo también tengo 3 años, hermana, pero lo encuentro cerrado. Este cuerpo está, pero mardito. Total, Sí. total. Les quería preguntar, de ganar la corona, ¿qué quizás harían de diferente que haya hecho quizás la actual ganadora del certamen? ¿Qué les gustaría hacer como reina? Y quiero empezar por Paula Álvarez. Bueno, pues como bien he dicho antes, yo si ganara me gustaría enfocarme en el bullying y hacer algo a favor, bueno, a favor no, en contra de que niños y niñas lo pasen mal en la escuela y no tengan ayuda. O, por ejemplo, también pues meter educación emocional para ayudarlos a salir de ahí, para que no acaben mal después psicológicamente y tengan problemas, pues ya sean trastornos mentales o ansiedad, depresión, problemas a la hora de socializar, etc. Paula Solana. Y aquí estamos de Paulas. De Paula, total. Sí. Bueno, a ver, yo creo que sí, es muy importante tener en cuenta todos los proyectos, pero tampoco creo que nos tenemos que centrar en uno. Yo, por ejemplo, mi proyecto social trata sobre las enfermedades poco comunes, como puede ser, por ejemplo, la neurofibromatosis. Yo, por ejemplo, estoy diagnosticada con ella y es difícil tener apoyo, ya sea monetario o sentimental, porque son enfermedades que conoce muy poca gente. No solo hablo de la mía, sino de más, y creo que hay que dar visibilización a eso, pero no solo a este tipo de cosas, sino también, como ha dicho mi compañera, al bullying, a la salud mental en redes sociales, como ha dicho mi compañera Sheila, en todo. Hay que dar visibilidad a todo, y eso es lo que me gustaría hacer énfasis, que tenemos que apoyar todos los proyectos sociales posibles. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, vamos a hacer una dinámica con ustedes, así que estén muy atentas a los micrófonos porque necesitamos que sea rápido. Es decir, decimos el nombre y esto va a ser rápido. Exacto. Si quieren, habiliten todos el micro. Y vamos a ir Habiliten diciendo todos. sus nombres y rápidamente van contestando las preguntas y Jesús la va a iniciar. Vale, esto es una ronda de preguntas rápidas y respuestas cortas, pero así, ¡pum! Ainara, ¿tu color favorito? Ainara. Blanco. Karen, Rojo. Paula, Rosa. la comida favorita de Sheila. Albóndigas. Paula Gisela. Álvarez. La tortilla de patatas. Qué rico. Nerea, La fideuá. Gisela, ¿Otra vez? No, La es que ha habido un lío aquí. ok, se intercambiaron allí. Vamos, Jesús. Pero es que respondieron las dos. Paula dijo Gisela dijo las patatas y Paula dijo. No, yo dije nada. Bueno, ok. no dijo nada. Vale. Playa o montaña. Paula Álvarez. Playa. Nerea. Paula Solana, Montaña. Nerea, Se saboteó. Playa. playa. Ahora vamos con un lugar. Gisela, Australia. Ainara, Miami. Sheila, Mi casa. Ay, esa me gusta más. Vale. Se me olvidó. se quedó pegado, te quedaste pegado, Dios mío. ¿Barcelona o Tarragona? Karen. Barcelona. Me encanta. Gisela. Barcelona. Paula Álvarez. Barcelona. Barcelona. Nerea, Barcelona, pero Tarragona también es muy bonito, ¿eh? Sheila, Barcelona. Paula Solana. Barcelona.
Ya sabemos lo que ellas quieren, ya lo sabemos. Ya nos ha quedado, pero más que claro. Muy Eso es claro. capcioso, eso es capcioso. Ajá. Chicas, les deseamos el mayor de los éxitos en el concurso. Recuerden que trabajar día a día por esta meta, no solamente trabajar por la corona, es trabajar también por nuestros sueños, trabajar por ser mejor personas y no solamente por alcanzar una tiara en nuestras cabezas, sino por alcanzar esa tiara que nos vamos a llevar para el resto de la vida, que se llama preparación y que nos va a ayudar para nuestro día a día, para la universidad, para el trabajo, para las amistades, para todo. El caminar una pasarela, no solamente aprender a caminar bonito, sino también ir por la vida con mucho estilo. ¿No es así, Jesús? Así es, chica, desde aquí, desde el fondo de mi corazón, las que me siguen en redes sociales saben que mi sinceridad que siempre va por delante, porque soy una persona súper sincera siempre. Les deseo muchísimo éxito, espero verlas el domingo a todas brillando en ese escenario. Estaré allí acompañándolas, aplaudiéndolas a todas y les deseo muchísimo éxito. Y ahora brevemente vamos a comenzar para que ustedes también se despidan y comenzamos de abajo hacia arriba con Gisela. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un momento súper bonito y me ha encantado porque nunca había hecho nada así. Y bueno, suerte a todas mis compañeras también, que las quiero un montón. Qué bueno. ¿Nerea? Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de alzar nuestra voz hoy aquí. Me despido. Sí que también me gustaría decir que gane la que gane, realmente es la que va a representarnos a todas y llevará una corona encima, pero alzará la voz de todas nosotras, y eso es lo bonito de estos certámenes, que aunque una no gane, sabemos que la que va a ganar va a alzar la voz de todas. Y que nada, un beso muy grande y muchas gracias. Qué bueno. Vamos Álvarez. con Paula Álvarez. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista porque es una oportunidad muy guay. Y nada, que también pues que gane la que gane a tope y ya está. Paula Solana. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido increíble, ha sido muy divertida y quiero dar la suerte a todas mis compañeras porque sé que realmente todas somos merecedoras de una corona. Así que a disfrutarlo al máximo. Karen. Bueno, nada, pues muchas gracias por esta oportunidad de que la gente afuera nos conozca. Yo estoy muy feliz de estar en esta plataforma, en el Miss World. Pues nada, que muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Les deseo lo mejor a todas mis compañeras, que tengan una corona o no, ya son ganadoras, han demostrado ser unas personas maravillosas, y muchísimas gracias a vosotros de verdad por darnos esta plataforma increíble para alzar nuestra voz. Sheila. Y finalizamos con Chase. Bueno, pues como han dicho todas mis compañeras, muchas gracias por darnos la oportunidad de sobre todo de transmitir un poco nuestro mensaje, porque al final la gente por Instagram ha visto nuestras fotos, pero no nos ha escuchado hablar ni ha escuchado nuestros mensajes, así que gracias. Y también decir pues que al final llevarnos una corona o no, obviamente nos hace ilusión a todas, pero creo que ya nos llevamos muchísimo, nos llevamos la experiencia, hemos disfrutado muchísimo del proceso, más que una corona, o sea que... Así es. Bueno, gracias a todas, me encantó conocerlas y por supuesto a sus compañeras que por motivos personales no pudieron estar el día de hoy, también toda la suerte del mundo, sigan preparándose. Recuerden seguirnos en Instagram, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos, y nos vemos en un próximo capítulo de Todo más todo, pero también acuérdense de seguirnos en Spotify. Te pasó en Spotify, porque ahí también estamos. Nosotros estamos como en el arroz, en todos lados estamos, así que no dejes de suscribirse. Chao, chao. Así es, hasta luego. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.